¿Cuál es la verdadera alegría del cristiano? Muchos confunden alegría con temperamento. No es así. Otros confunden la verdadera alegría con diversión. Y es por eso que van muchos en busca de placeres pensando que eso da alegría. Claro que da una alegría momentánea. Y esa es una alegría esclavizadora porque hay muchos que se hunden en placer y diversión y no pueden vivir sin eso porque si no, no son felices. Verdadera alegría tiene que ver con paz en el corazón, con tranquilidad, con una visión, con tener una visión diferente de la vida, porque hay esperanza en el corazón. La verdadera alegría tiene que ser expresada en nuestra vida cuando hay calma y cuando hay paz. ¿Un cristiano puede verdaderamente ser feliz a pesar de las circunstancias? Sí, cuando tiene una visión completa de Dios. Porque cuando él conoce a Dios, comienza a ver la vida de manera diferente. A pesar de las circunstancias, tragedias, dolor que encuentra en el camino, él aprendió a contemplar el amor de Cristo. Y ese cuadro completo nosotros lo vemos dentro del santuario. Vemos la justicia y el amor de Jesús. Ahí encontramos que somos tan valiosos para Él. Pero también encontramos cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para nuestra vida. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Estamos listos como siempre con Biblia en mano, disposición en el corazón para poder escuchar la voz de Dios. Y ya sabes que hoy estamos aquí sin invitados porque tú eres nuestro invitado especial y nos estamos preparando para una nueva temática que realmente será sorprendente. Ya te estaremos anunciando sobre qué trata. Estamos listos para un tema más, entonces vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración. Y antes de orar, quiero invitarte para que puedas ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com y elijas la manera cómo estudiar la Biblia. Allí tú puedes escoger estudiar por WhatsApp, pedir un curso bíblico en físico o también un curso bíblico virtual. Vamos juntos a comprender más sobre el amor de Jesús. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a hablar con Dios. Querido Dios, te pido una bendición muy especial en este momento por todas las personas que están listas para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Yo soy apenas un ser humano, mas quiero que tu Santo Espíritu, por favor, toque nuestro corazón. A comprender cuál es tu voluntad y cuál es ese maravilloso plan de salvación que trae tanta alegría a nuestro corazón, a pesar de las crisis y circunstancias por las cuales estamos pasando. Danos tu bendición. Por favor, hoy queremos ser vestidos por tu justicia y queremos que Jesucristo pueda ser mostrado en su realeza como nuestro sacrificio, pero también como aquel que quiere que hagamos su voluntad. Danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el programa anterior hablamos sobre la relación que tenía el tabernáculo y las vestiduras del sacerdote. Y allí nosotros encontramos lecciones preciosas. Encontramos que habían 3 colores que se repiten. ¿Recuerdas cuáles son? El púrpura, carmesí y el azul. Vimos que el púrpura representa la realeza de Cristo, el carmesí representa el sacrificio de Cristo y el azul, la voluntad que nosotros debemos hacer o la voluntad de Dios para nosotros, que es la santificación y expresada ¿dónde? En su ley. Hay muchos que solamente aceptan el sacrificio de Cristo y se olvidan que Él es el Rey y también el legislador. Todo eso ya vimos en el programa anterior. Y hoy queremos analizar un poco más sobre esas vestiduras, pero sobre todo cómo se relaciona con nuestra vida y con la alegría que tiene que ver en nuestro corazón. Vimos que a través de Cristo es la única manera como nosotros podemos llegar al cielo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Él dijo, yo soy el camino, vimos que según Romanos 7:2 y Romanos 10:4, la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo, mostrarnos el camino. Y cuando nosotros guardamos su ley, lo que estamos haciendo es aceptar su voluntad para nuestra vida, porque la ley es la base de su gobierno. La ley no fue abolida en la cruz y el único que está en contra de la ley, según Apocalipsis 12:17, es el diablo. Por favor, no te pongas de su lado. Número 2, nosotros descubrimos también que Cristo es la verdad
y la verdad está expresada en su palabra. Cuando dice que Él es la verdad, está representada incluso por el maná. Y según Juan 17:17, dice que su palabra nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando dice que Él es la vida, ya descubrimos que está representado dentro del arca de la alianza como la vara de Aarón que floreció, porque era una vara quebrada, una vara seca que un día floreció, representando que Cristo puede dar vida a cualquier persona, que aún los muertos en Cristo resucitarán. Es la promesa de Jesús. Entonces, Él es nuestro camino, es la verdad y Él es la vida. Y a través de Él podemos llegar al cielo. Entonces, Él es como una escalera. Ya vimos que así como Jacob soñó una escalera que unía la tierra con el cielo, que está en el libro de Génesis capítulo 28, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 51, encontramos que Cristo dice que Él es la escalera. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 51. Dice así: y agregó diciendo, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es entonces la escalera? Jesús. Y si esa escalera significa que hay peldaños para subir. Por eso es que Jesús, cuando me invita a dejar mis cargas en Él, Él me ofrece su perdón. Él me reviste de su justicia. Pero no queda allí. Él transforma mi vida. Y Él quiere que caminemos juntos. Y la vida cristiana es una vida de progresión, donde cada día al caminar con Cristo, su voluntad es reproducida en mi vida, su carácter reproducido en mi vida. Y eso es la justicia de Cristo representado por el lino fino, representando la justificación. Pero la justificación me lleva a un peldaño más, que es el camino de santificación. Y la santificación es un camino de obediencia, donde mi corazón se coloca en armonía con su voluntad y su voluntad está expresada en su ley. No te olvides de eso. Recuerda el libro de Salmos capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Por eso es que en el nuevo pacto, en Hebreos capítulo 10, dice que Jesús quiere poner su ley en nuestro corazón, ya no más en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Porque ese es el ideal de Dios, que nosotros podamos vivir en armonía con Él. Entonces, vida cristiana es una escalera donde comienza por la justificación representado por el lino fino, que era la vestidura del sacerdote, y esa justicia que es dada por Cristo y representada en acciones de los santos, dice Apocalipsis 19:8, que representa el lino fino. Pero también la santificación es hacer su voluntad. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo sé que hago su voluntad? Obedeciendo su palabra, guardando su ley. Eso es hacer la voluntad de Dios. Nuevamente volvemos a Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios me agrada y tu ley está en mi corazón. Por eso Jesús dice, no importa si usan mi nombre para echar fuera demonios. Lees Mateo 7:21, vamos a leer mejor porque el texto es muy claro. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, y yo les diré, apartaos de mí. ¿Pero por qué? ¿Acaso no dijeron que eran creyentes? ¿Acaso no aceptaron el sacrificio de Jesús? Aceptaron su sacrificio, pero no aceptaron caminar con Jesús. Porque no solamente acepta su justificación, Él quiere caminar contigo y quiere llevarte por el camino de santificación hasta el día de glorificación, que será cuando Cristo regrese y toda nuestra mente y nuestro cuerpo sea transformado y pueda ser arrancado de nosotros la naturaleza de pecado para vivir para siempre en la presencia de Dios. Ese es el camino de salvación y ese plan está revelado ¿dónde? Dentro del santuario. Ahora fíjate una cosa, es interesante que en esta escalera hay peldaños. No debemos quedarnos en el primer peldaño, tenemos que caminar con Cristo. Por eso Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos, ven a mí con tu problema, con tu alcohol, con tu cigarro, con tu droga, yo te voy a transformar. Pero también dice, vamos a caminar juntos y te colocaré un yugo. ¿Cuál es ese yugo?
para que nos hace caminar al lado de Cristo, su palabra y su ley. Es así que descubrimos la voluntad de Dios y es así como se reproduce el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando una persona camina con Cristo? Se torna obediente. No porque la obediencia salva, la obediencia es un fruto de la fe. Y la fe sin obras es muerta. Y la fe no anula la ley de Dios, así dice Romanos 3:31. Por la fe anulamos la ley de ninguna manera. Ahora, acá hay un asunto interesante. Hacer la voluntad de Dios, según Mateo capítulo 7, versículo 21, es indispensable para entrar en el reino de los cielos. Yo acepto su gracia, pero la gracia que salva es la gracia que transforma y me coloca en armonía con su voluntad, expresada ¿dónde? En su palabra. Entonces, tus creencias tienen base bíblica o tradición humana. El día que guardas está en la Biblia o lo que la iglesia dice o lo que un líder dice. ¿Dónde está? ¿Está basada tus creencias en la palabra de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Es el camino de santificación. Ahora, qué interesante, cuando una persona camina con Dios se torna obediente. Mira lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice que Abraham caminó con Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede cuando una persona camina con Dios? Hace la voluntad de Dios. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué hace una persona que camina con Dios? Es obediente, guarda sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Tú dices, pero pastor, la ley de Dios desaparece en el libro de Éxodo. Y Abraham no conocía la ley de Dios dada por medio de Moisés. Es que Dios colocó siempre su ley en el corazón. En Éxodo capítulo 20 aparece la ley de manera escrita en tablas de piedra, pero su ley fue eterna. Por eso que su ley no fue dada para el judío. Su ley es dada para todo aquel que quiere ser fiel a Dios. Y ahora lo vamos a descubrir mucho mejor en lo siguiente. Presta atención aquí. Dentro del santuario nosotros encontramos por lo menos 2 compartimentos, y esto sería el atrio donde se ofrecían los sacrificios, pero había un compartimento donde entraba el sacerdote, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo quiere primero que entremos por la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿A dónde nos invita a entrar? Al atrio. Cuando entramos en el atrio, ¿qué cosa aceptamos? Su sacrificio. Confesamos públicamente nuestra fe a través del bautismo. Todo sucede ¿dónde? En el atrio. Pero no quiere que te quedes en el atrio. Jesús dice, vamos a caminar, vamos a cruzar el primer velo, lugar santo. Vamos a vivir de acuerdo a los principios eternos para que un día podamos cruzar el otro velo y podamos llegar al lugar santísimo. Ahí está el camino de justificación, santificación y glorificación en el plan de salvación. Ahora, otro detalle interesante. Éxodo 39:29 dice así: también el cinto de lino torcido, ojo, nuevamente los colores, azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Mira, el sacerdote tenía vestidos. El sumo sacerdote tenía una lámina que decía santidad a Jehová. Ya descubrimos qué significa santidad a Jehová. Es estar en armonía con su voluntad expresada en su ley. Ahora, fíjate otra cosa. Tenía un cinto. Y el cinto otra vez tenía los 3 colores: azul, púrpura y carmesí. Ya vimos que representa, ¿no? El azul representa los mandamientos de Dios. Púrpura, la realeza de Dios. Carmesí, el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿por qué un cinto? Porque un cinto hace que la vestidura se ajuste al cuerpo. La pregunta es, ¿cómo yo hago que el vestido que Cristo me da se ajuste a mi vida? Y aquí está la respuesta. ¿Quieres saber la respuesta? Mira, Isaías 11:5. Dice así: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad el cinturón, el ceñidor de su cintura. ¿Qué cosa es el cinturón entonces? El apóstol Pablo en Efesios 6:14 dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cristo te viste, pero tienes que ceñirte.
Isaías dice que es la fidelidad, Pablo dice que es la verdad. Tú eres llamado a ser fiel a Dios, a su palabra, no a una organización, no a un líder, a la palabra de Dios. Entonces, Cristo me da su vestido, su justicia, pero también Él me ciñe. Por eso es que la salvación viene de Él. Y Él me ciñe a través de su justicia y de su verdad. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer todo ser humano para recibir la vestidura de Cristo? O sea, primero el lino, luego el color azul y luego el color púrpura. Así como era vestido un sacerdote, hoy también es simbólicamente vestido un hijo de Dios. No literalmente, simbólicamente a través de su justicia. Muy bien, vamos entonces a hacer un breve repaso de lo que hacía un pecador para ser justificado. En primer lugar, la justificación se encontraba ¿dónde? Para el pueblo de Israel, en el altar de sacrificio. Ese altar para nosotros, ¿qué cosa es? El sacrificio de Jesús hecho en la cruz. Entonces, el sacrificio estaba allí, pero solamente era aplicado a favor de aquel que cree. Por eso es que el pecador tenía que entrar por la puerta trayendo su cordero. Ahora nosotros no necesitamos llevar un cordero porque el cordero es Cristo, pero sí tenemos que entrar por la puerta. Y cuando entraba por la puerta ya estaba cubierto de lino. Fíjate una cosa, porque para entrar al atrio ya estaba postes hechos con telas de lino. Ese lino representaba ¿qué cosa? La justicia de Cristo. Sin embargo, cuando el pecador entraba hasta el atrio, el sacerdote lo recibía y era el pecador quien sacrificaba el animal. ¿Comprendes? Vamos a entender un poquito más sobre la justificación. Entonces eso representa que son mis pecados que dieron muerte a Jesús. Cada vez que yo cometo un pecado significa yo fui partícipe de la crucifixión de Cristo. Entonces no solamente fue los soldados, no solamente fue Pilato allá, fueron mis pecados. Ahora, el pecador degollaba el sacrificio. ¿Qué cosa hacía el sacerdote? Recibía la sangre. Mira, vamos a leer ese texto. Después con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y lo pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Un asunto interesante. ¿Cuándo el pecador era perdonado? Eso tenemos que entender. No solamente cuando la víctima moría, era perdonado cuando el cordero era quemado y la sangre era llevada incluso al primer compartimento. Por eso necesitamos entender el ministerio de Cristo ahora en el santuario celestial. Porque el sacrificio que Jesús realizó en la cruz hoy está aplicando a favor de aquel que cree. Pero ahora vamos a trasladar lo que se hacía en el santuario para nuestra experiencia. Fíjate lo que sucedía. Primero dice que el sacerdote tomaba la sangre y se iba ¿hasta dónde? Hasta el altar de sacrificio. En el altar de sacrificio, tú puedes ver que era madera vestida de bronce. Esto tiene un significado muy especial, muy especial. En las 4 puntas de este altar habían cuernos. Y esto tiene un símbolo especial. Estos cuernos. Mira, ve. El sacerdote recibía la sangre y colocaba sobre los cuernos del altar. Pregunta, ¿por qué 4? Recuerda que 4 representa totalidad. Recuerda los 4 vientos que los ángeles están sosteniendo en Apocalipsis capítulo 7, representando los 4 ángulos de la tierra. Entonces esa sangre que era derramada por ese cordero, representaba que esa sangre era suficiente también para perdonar a toda la humanidad, porque el verdadero cordero iba a morir. O sea, cada vez que un cordero moría o un sacrificio se hacía, ellos estaban repitiendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo estaba representado por estos 4 cuernos, donde se colocaba la sangre.
Esto representaba el sacrificio de Cristo y su sacrificio iba a limpiar al mundo de sus pecados. ¿Qué sucedía? Ese cordero era finalmente quemado. ¿Por qué era quemado? Acá hay otro asunto que tenemos que entender. Porque Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna. Ese fuego representa el juicio de Dios terminando con el pecado. Yo necesitaba morir, pero Cristo vino a salvarme de la muerte eterna, del juicio final. Entonces ese cordero era quemado en mi lugar, yo merecía morir. Y representaba que todos aquellos que acepten su sacrificio van a ser librados de la muerte eterna, del juicio ejecutivo. Otro detalle, este altar era de madera. Si aquí el sacrificio ardía, imagínate, la madera fácilmente arde. ¿Pero por qué no ardía la madera? Porque la madera estaba cubierta de bronce. Este bronce representaba la gracia de Dios. Hoy está cubierto el sacrificio por su gracia. Por eso es que Él paga nuestra condenación. Él se coloca en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto y Él nos perdona y Él nos ofrece sus méritos para que podamos ser salvos. Pero un día este bronce será quitado y la madera arderá. Quiere decir que aquellos que no aceptaron el sacrificio de Cristo morirán en el fuego para siempre. La muerte eterna, donde no hay más esperanza. Por eso es que aquí en este altar de sacrificio está representado el sacrificio de Cristo, mas también está representada su gracia. ¿Y tú sabías que este bronce representa los pies de Jesús? Es interesante cómo en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, mira lo que dice. Cuando Juan ve a Cristo glorificado, ya en el santuario, él empieza a describirlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, dice así: sus pies eran semejantes al bronce. ¿De qué era el altar de sacrificio? Madera con bronce. ¿Y cómo eran sus pies? Dice, era como bronce. Es decir, para yo aceptar el sacrificio de Cristo, tengo que llegar hasta ese altar de bronce. Y ese altar de bronce, ¿qué representa? Los pies de Jesús. Por eso tengo que dejar mi orgullo, mi incredulidad, y tengo que rendirme a sus pies. Porque la salvación comienza cuando yo me rindo a los pies de Cristo. Y la lección más linda que encontramos esto, ya incluso vimos en el programa anterior, es con María Magdalena, una mujer pecadora que un día, siendo acusada, fue llevada a los pies de Cristo. Satanás hace lo mismo. Nos lleva al pecado y luego nos acusa y dice, merece morir. Pero nadie que está a los pies de Cristo muere. Porque a los pies de Cristo hay vida. A los pies de Cristo hay gracia. Ahora, otro asunto. Jesús allí usa su misericordia porque está a sus pies. Nadie que esté a los pies de Cristo finalmente perece. Absolutamente nadie. Y acá hay un detalle importantísimo. Ella allí fue justificada porque recibió el perdón de Dios. ¿Y cómo es que ella recibió el perdón de Dios? Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, yo te doy mi gracia, te estoy dando una nueva oportunidad, pero no continúes en el pecado. Eso significa andar en la voluntad de Dios. Por eso es que la ley de Dios no es anulada por la gracia de Dios. ¿Cómo yo ando en la voluntad de Dios? Cuando obedezco su ley. Lo que Jesús le está diciendo es, no peques más, vive en armonía con los principios de mi voluntad. Eso es lo que le está diciendo Dios a María. Lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 10, que Marta y María, que eran dos hermanas que estaban atendiendo a Jesús, mientras Marta estaba en sus quehaceres, María, ¿dónde estaba? Aprendiendo a los pies de Cristo. Allí Jesús le dice a Marta, Marta, muchos quehaceres te tienen turbada. María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada.
Ahora, aquí hay un asunto interesante. ¿Qué cosa es lo que nunca te será quitado? Cuando tú estás a los pies de Cristo, nadie te quitará, nadie te condenará. Nadie se perderá cuando uno acepte el sacrificio de Cristo. Pero Cristo no solamente te deja a sus pies. Él quiere llevarte porque Él es la escalera para el cielo, por el camino de santificación. Y eso nosotros lo encontramos nuevamente en el libro de Juan, cuando vemos que Simón hace una fiesta y María compra un perfume para derramar, ¿dónde? A los pies de Cristo. Nuevamente a los pies de Jesús. Eso es lo que entendió María, que no existe mejor lugar que estar a los pies de Cristo. ¿Y qué cosa es lo que sucedió allí? Ahí expresó su amor de manera pública, porque el perfume no se puede esconder. Es allí donde comienza una vida al lado de Cristo, diciendo para todos públicamente: renuncio a mi vida pasada y a través de este perfume hago público mi amor por Jesús. Y ese amor público por Jesús hoy lo podemos hacer a través del bautismo. Ella lo hace público su amor, pero está a los pies de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz estaba Juan, la madre de Jesús, ¿y quién más estaba? María Magdalena. ¿Dónde? A los pies de la cruz. Y cuando Jesús resucitó, la primera mujer que vio a Jesús, la primera persona que vio a Jesús después de su resurrección fue María Magdalena. ¿Y sabes lo que dice ahí el libro de Juan, capítulo 20, 17? María, volviéndose, le dijo Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿A dónde se fue María? No se fue a abrazarlo, se fue a los pies de Cristo. Allí comienza la salvación. En el altar de sacrificio, a los pies de Jesús. Y es allí donde Cristo me justifica. Esto todavía no concluye, hay muchas otras lecciones para aprender. Pero no cambies el canal, vamos a una breve pausa y estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy estamos comprendiendo sobre el plan de salvación revelado a través del santuario. Y estamos viendo detalles súper importantes que tienen que ver con la manera como yo acepto la gracia de Cristo y cómo la gracia que me salva, la gracia que me transforma, es la gracia que me lleva por un camino que en la Biblia es representada como una escalera donde hay que cada vez ascender. Yo no tengo que quedarme ni en la puerta ni en el atrio. Cristo me quiere llevar adentro del santuario. Cristo me quiere llevar al lugar santo, porque el lugar santísimo representa su gloria, su presencia. Para que yo pueda entrar a su presencia, que eso va a acontecer cuando Jesús regrese, yo tengo que primero aceptar su sacrificio y yo tengo que ingresar al lugar santo. Ese lugar santo es un camino de santificación, donde los seres humanos buscamos hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, su voluntad lo podemos hacer no por nuestros esfuerzos, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, mas su voluntad hacemos por su justicia, que lo recibimos cuando vivimos a sus pies, cuando caminamos con Él. Es allí donde somos vestidos de lino fino, así como los sacerdotes eran vestidos. Pero también luego nos enseña a hacer su voluntad. Hoy vamos a ver cómo eso se entendía perfectamente en el Antiguo Testamento. Por eso es que en el libro de Salmos encontramos varias referencias para el santuario. Esas referencias hacían allí alusión al perdón de Dios, a la grandeza de Dios o al sacrificio que Él hizo en nuestro favor. Y cuando nosotros hablamos del libro de Salmos, hablamos del libro más grande de toda la Biblia. Es el único que tiene 150 capítulos. Para nosotros se llama Salmos, más el nombre verdadero de este libro es el Tehilín. Y Tehilín, ¿qué cosa significa? Cánticos de adoración. Y tú sabías que Salmos en sí
es un libro que está compuesto por 5 otros libros que son subdivisiones de este libro. Entonces, Salmos sería una compilación de 5 libros. El primer libro estaría allí desde, vamos a ver, desde el capítulo 1 hasta el versículo 41. Segundo libro, desde el capítulo 42 hasta el versículo 72. Tercer libro, desde el capítulo 73 hasta el capítulo 89. El cuarto libro, desde el capítulo 90 hasta el capítulo 106. Y el último libro, desde el capítulo 107 hasta el capítulo 150. Ahora, ¿qué cosa es importante analizar dentro de este libro de Salmos? Es que este libro era el himnario del santuario. O sea, los israelitas cuando iban para el santuario a adorar, ellos cantaban las letras o las estrofas de lo que hoy llamamos salmos. Y es interesante porque en Salmos hay oraciones que expresan experiencias, sentimientos, pero dicho de manera poética y elevada para Dios. Salmos se conoce como aquel lenguaje del corazón, donde el ser humano cuenta su experiencia con Dios, del encuentro, de la vivencia que tiene con Dios. Son oraciones poéticas. Por eso era el himnario del santuario y eran cánticos de adoración. Ahora, es interesante que los cantos del libro de Salmos tienen un contenido riquísimo. ¿En qué? En Cristo. La teología de Salmos es Cristo. Hay muchas profecías sobre Cristo basadas en el libro de Salmos. Por ejemplo, Salmos capítulo 22 habla acerca de la muerte de Jesús, cómo sus vestidos fueron echados suerte, o su vestido fue echado en suertes. Habla sobre varias palabras incluso que Jesús mencionó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Está registrado en el libro de Salmos. Son profecías sobre el ministerio de Cristo sobre la tierra. Ahora, es interesante también notar que allí en el libro de Salmos, la música que ellos cantaban o entonaban o adoraban a Dios era una música con contenido netamente espiritual. Y ellos sabían que la música ayuda muchísimo para poder comprender grandes verdades. Por eso es que hoy Satanás está tan interesado en distorsionar la música, porque a través de la música él puede vender su filosofía. Y hoy vemos tantos jóvenes y adultos allí teniendo en su mente tanta música que tiene una filosofía de vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Sin embargo, los salmos nos enseñan a cantar con un contenido que nos ayude y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Y el contenido de su letra es cristocéntrica, no antropocéntrica. El centro no es el ser humano, el centro es Dios. Incluso nuestra música que nos lleva a adorar a Dios tiene que ser como centro Cristo, su grandeza y su poder. Ahora, encontramos varios salmos lindos. Queremos allí repasar, por ejemplo, algunos de ellos. En el último libro, o los últimos capítulos de Salmos, nosotros encontramos que eran llamados los salmos de peregrinaciones para el templo. ¿Qué significa? Habían por lo menos 3 veces al año donde los israelitas, no importa el lugar donde ellos estaban, tenían que subir hasta el santuario, hasta el templo en Jerusalén. ¿Por qué subir? Porque Jerusalén estaba en una parte alta y toda esa subida ellos lo hacían cantando. Y vamos a encontrar lindos cantos. Por lo menos 3 veces al año ellos peregrinaban. La primera era la fiesta de la Pascua, junto con los panes sin levadura. La segunda fiesta importante era la fiesta del Pentecostés. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos, que era lleno de alegría. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, incluso participó de algunas fiestas. Juan capítulo 7 habla que en una de las fiestas Él dice, yo soy el agua de vida. Está hablando acerca de la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, donde había tanta alegría. Yo soy el agua de vida. Y donde habían ceremonias, donde colocaban agua en odres enormes para recordar cómo Dios los había sustentado con agua en el desierto.
Y Jesús aparece en medio de esa multitud para decir, yo soy el agua. En otra fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, también dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Jesús participó de esas fiestas. Ahora, todas esas fiestas obviamente representaban a Cristo, pero esas peregrinaciones para celebrar esas fiestas lo hacían cantando, ¿qué cosa? Salmos. Multitudes iban allí para Jerusalén. Y me encanta repasar algunos de esos salmos de su vida o aquellos salmos que eran entonados mientras iban a ver el templo. Vamos, por ejemplo, a ver Salmos capítulo 122, versículo 1. Allí dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este era un salmo que se cantaba mientras subían para el templo, donde expresaban con alegría, las familias se reunían, las personas hacían grandes caravanas y subían para adorar. Ahí aparece el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué ellos necesitaban estar ahí en la casa de Jehová? Y es interesante la alegría. Mira, Salmos capítulo 134, dice así, mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. La alegría de poder participar, entrar al santuario, porque entendían mucho mejor el plan de salvación. Cada vez que ellos entraban al santuario, ellos disfrutaban al saber del amor de Dios por sus hijos, porque cada ceremonia, cada culto, todo lo que se realizaba dentro del santuario, hablaba sobre el plan de salvación. Y ellos entendían que el santuario real estaba en el cielo. Por eso que cuando entraban al santuario terrenal, ellos imaginaban un día entrar al santuario celestial. Ese concepto está bien claro. Mira, Salmos capítulo 11. Todo israelita lo tenía muy claro ese concepto. Versículo 1. Salmos capítulo 11. Versículo 1. Vamos al versículo 4. Dice así: Jehová está en su santo templo. Jehová sostiene o tiene en el cielo su trono y sus ojos observan
Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia. Sobre los malos hará llover calamidades. Jehová es justo y ama la justicia. Ellos están diciendo, Dios está en el cielo, en su